Bueno, leíamos en el libro histórico de Josué, capítulo 12, y mis amados, en este capítulo, si bien nos habla de una lista de reyes derrotados, ¿sí? En el capítulo 12 de Josué nos habla de reyes derrotados por Moisés, pero también en el versículo 7 nos dice reyes derrotados por Josué. Ahora escuche bien, aquí no nos habla de una derrota simple, sino a quienes derrotaron. No era cualquier persona común, ¿sí? Eran reyes, monarcas, y cada uno de ellos tenía unas condiciones económicas, militares diferentes, que le permitían gobernar y ejercer dominio sobre su territorio. Unos tenían más solidez que otros, pero eran reyes. Reyes. En el mundo hoy todavía existen monarquías. Algunas monarquías, sí, existen, pero no reinan. Solamente están ahí, en la cual es un símbolo de lo que anteriormente, sí, eran ellos que gobernaban. Por ejemplo, la monarquía en España, ¿sí? Porque existe el gobierno desde el punto de vista en la cual hay una asamblea y un primer ministro, ¿sí? Y de igual manera encontramos en diferentes países en la cual existe la monarquía, pero no gobierna, no reina. En Inglaterra existe monarquía y todavía ejerce, si bien está ahí, en la cual hay un primer ministro, pero también todavía ejerce, pero no desde el punto de vista como anteriormente se llevaba a cabo ese sistema monárquico. Lo que queremos entender de lo que la Biblia dice es que no era cualquier persona la cual Moisés y Josué derrotaron. Por eso ameritaba la intervención de Dios, en la cual Dios fue el que les dio la victoria, como lo estudiábamos desde el capítulo 1 de Josué, en la cual Dios llama y equipa y comisiona a Josué para conquistar, para poseer y para distribuir la tierra de la cual había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Mis amados, el título de la disertación de hoy, por tanto, es balance de victoria. Un balance, hacer un balance, un registro. Escuche bien, encontramos aquí de lo que Dios a través de Moisés y a Israel, y a través de Josué e Israel, había Dios dado la victoria a su pueblo. Ahora, permítame preguntarle a usted, escuche bien, ¿en qué momento usted ha hecho un balance de lo que Dios le ha concedido, logros, victoria en la vida suya? Sí, muchas veces decimos, sí, todos los días yo tengo algo, pero usted no lo testifica. Ahora bien, o no lo testifica, o le damos más relevancia a las crisis y a la dificultad que hacer ese balance. Miren, muchos predicadores nunca van a utilizar estos pasajes para prédica, pero la Biblia, a través del Espíritu Santo, lo consignó ahí para decirnos, ¿sabes una cosa? Yo quiero que quede escrito lo que yo he hecho a través de dos hombres y a través de mi pueblo. Victorias sobre aquello que en tu humanidad iba a ser imposible.
que unos muros, dice Josué capítulo 6, cayeran. Eso no se había logrado hasta que el pueblo de Israel cruzaron. Y no cruzaron por ellos mismos, sino por el Dios que estaba con ellos. Si ese Dios está contigo, debes todos los días, al levantarte: Señor, ¿qué vas a hacer hoy a favor de este hijo, esta hija que soy yo? Al acostarte: Señor, voy a acostarme. ¿Qué hiciste? Oh, Señor, me guardaste al cruzar la calle en esa diligencia en la cual me decían: no se puede, no se va a dar, y tú me diste la respuesta. Usted tiene en cuenta ese registro. Y dice la Escritura, mis amados, en el capítulo 12 de Josué, que nos ofrece una lista de reyes conquistados por los israelitas, tanto Dios utilizando a Moisés y a Josué y al pueblo de Israel. Ahora bien, esta lista de igual manera es un balance, como les decía, un balance. Un balance es un análisis, es un informe, es recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. Usted no puede pasar de agache, Esos dejémoslo a los inconversos que viven por vivir. Nosotros vivimos por Cristo. Y si usted vive por Cristo, está consciente que usted está aquí no porque estaba despachado, no tenía, no. El Señor te trajo aquí para alabarle, exaltarle y a la vez para testificar lo que ha hecho. Por eso, como iglesia nos reunimos para cada vez que yo testifico, edifico a mi hermano, edifico a mi hermana, fortalezco al que está débil. Y si yo estoy débil, soy fortalecido por mi hermano, por mi hermana. Porque si no, nos quedamos en la casa mirando esos programas de actitud positiva que no solamente son temporales, que lo que hacen es traer un placebo temporal, pero no transforman vidas. Mis amados, estamos llamados a hacer ese balance de todas las victorias que Dios ha hecho en usted. Ahora yo le pregunto a usted, yo le pregunto de parte de Dios, ¿qué escribiría usted? ¿Qué escribiría usted? ¿Qué escribiría? ¿Qué escribiría? ¿Qué escribiría mi hermano? ¿Qué escribiría mi hermana? ¿Qué escribiría? Ahora, aquí no nos dice que estamos llamados a escribir todo, no, tranquila, pero escriba. Los salmos son testimonios de las vivencias que cada uno de estos salmistas, sea David, sea estos cantores de Coré, sea cada uno de ellos, e incluso el Salmo 90, que se dice que es el salmo escrito por Moisés, ¿sí? Lo registraron para que cada uno de los que lo leyeran y usted volviera a leer, dijera: ese Dios que obró en ese momento sigue obrando hoy en día. ¿Qué escribiría usted? ¿Qué escribiría? Ahora, perdone, y soy un poco más invasivo. ¿Qué ha dejado usted de escribir si no lo ha hecho? Sí, la palabra de Dios dice que usted y yo somos carta abierta al mundo. Pastor, ¿para qué yo voy a hacer eso si mis hijos se dan cuenta? No. Ellos se dan cuenta de lo que tú dices con palabras, pero también lo contrario con tus gestos. ¿Se ha visto personas así? ¿Sí? Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo. Una cosa es decirlo y otra cosa es que yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y no es un autoengaño, no, porque Cristo está teniendo control de tu vida. Ahora, si tú tienes todo el control de tu vida, ahí mi hermano, yo no tengo algo que decirles, sino lo que Dios quiere. Abandónate en Dios. Abandónate en Dios. Y por eso vemos estas
estos censos, el libro de Números, para muchos eso, ¿para qué se va a predicar sobre números? Ay, Dios habla. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y nos dice para qué es útil. Mi hermano, haga ese balance. Si nunca lo habías hecho, empiece hoy. Si nunca lo habías hecho, o si lo habías dejado, hágalo. 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 ¿Qué escribiría usted? Yo tengo mucho que escribir. Ayer pudimos con un grupo de hermanos visitar a una familia de hermanos que se están estableciendo acá en Fuso y están orando para dónde congregarse acá. Y estuvimos ahí con un grupo de hermanos. Y Dios nos permitió orar por ellos y escucharles y ayudarles como familia de la fe. Mire, la familia más grande no es la de usted que tuvieron sus papás 16 hijos, sus abuelos. No. Es la familia de Dios. Y no cualquiera de Dios denominacional. No, eso dejémoslo para la personería jurídica, ¿no? Que tenemos que tener un logotipo afuera, ¿no? De los que hemos nacido a través de la obra salvífica de Cristo. Que cuando vamos a otro país o a otro departamento aquí en Colombia, el Espíritu Santo que está en usted y ese nuevo da testimonio, este es cristiano. Y no es porque carga una Biblia Thompson de esas grandes, sino porque Cristo ha transformado su vida. Y cuando usted está en ese lugar que no hay ni un familiar de sangre suyo, Dios pone a esos hermanos en Cristo a ayudarle. Amén. Y mis amados, ¿qué escribiría usted? ¿Qué escribiría? Escuche bien, escuche mi amado, escuche. En el Salmo capítulo 77, versículos 10 al 12, nos dice ahí sobre Asaf. Asaf era un cantor. En ese Salmo, escuche bien lo que él va a registrar sobre lo que el Señor hoy nos dice. Él escribió una lista, dijo Asaf: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré de todas tus obras y hablaré de tus hechos. No solamente la registró y usted lo puede leer. Ahora le invito que en su casa léalo todo el capítulo 77. Y David también va a hablar sobre ello. Registrar. No hace mucho, una hermana me recordaba algo que vivió en un entierro de una joven nacida de nuevo. Habló a sus familiares ante la tumba o el cajón y leyó una carta del difunto. Registrar. Registre, hermanos, para que cuando alguien lea, igualmente como leemos aquí en Josué capítulo 12, que es el mismo Dios, creador del cielo, el cual es tu Padre, si has nacido de nuevo, Él va a estar contigo para derrotar cualquier enemigo oculto o manifiesto que se levante contra ti, cualquier obstáculo, cualquier impedimento. Ahora, permítame lo siguiente. También usted va a encontrar en Job capítulo 29, en la cual Job va a decir sobre algo similar. Recordaré las obras del Señor también. Y vamos a encontrar en diferentes partes de la Escritura sobre ello. Ahora, hay tres aspectos en la cual podemos encontrar en este libro de Josué capítulo 12. Esos tres aspectos nos llevan a entender qué significa hacer ese balance, ese registro. Ahora, usted me dirá, ¿y si no lo hago? Bueno, Dios es fiel, ¿no? Él es fiel, no puede negarse, aunque seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. Pero déjeme decirle
que usted y yo seguiremos en nuestra humanidad siendo olvidadizos de lo que Él ha hecho con usted y conmigo. Y muchas veces cuando oramos en los momentos críticos, ahí y derramamos nuestro corazón y nuestra alma ahí en lágrimas o ahí orando, el Espíritu Santo nos recuerda: oye, estás pidiendo por algo que ya yo te respondí anteriormente. O que cuando tú oraste por esta persona, yo te respondí. ¿Acaso no lo puedo hacer? ¿Acaso mi poder ha perdido vigencia? ¿Acaso he dejado de escuchar o de responder? Y le toca al Espíritu Santo recordarnos. No seamos olvidadizos, seamos aquellos que registremos y testifiquemos. Y el primer aspecto es, mis amados, sobre ello es el siguiente. El primero es conquista al este de Jordán, quienes fueron derrotados por Dios y Dios utilizando a Moisés. En este capítulo 12, de versículo 1 al 6, nos habla primeramente de manera resumida cómo Dios utilizó a Moisés para llevar a cabo esas victorias sobre esos reyes, que muchos de ellos tenían unas capacidades militares y también coaliciones, y se unieron a 5 y se unieron entre todos. Pero Dios dio victoria. Y habla de el lugar, la región, en la cual Dios le había dado y entregado, y dice Dios, te he entregado en tus manos a tus enemigos. Ese es el primero. Ahora, ahí habla luego hace de los nombres de esos reyes. Ahora, si te tocara colocar en lugar de los nombres de esos reyes, ¿sí?, ¿qué nombre le colocarías a derrotar por parte de Dios ahí? ¿Una enfermedad? ¿Qué sería que escribirías ahí para que Dios actúe derrotar? ¿Una crisis financiera? ¿Un desacuerdo familiar que lleva a que esa hija, ese hijo quiera irse de la casa? ¿Qué nombre? Falta de trabajo. ¿Qué colocarías ahí en lugar de los nombres de esos monarcas? Pero no solamente hubo conquista en la cual Dios utilizó a Moisés, sino que también nos habla en la segunda parte a Josué. Acuérdese que Moisés, Dios lo utiliza utilizando la vara, pero a Josué lo utiliza usando la lanza. Y en este segundo aspecto lo vemos en el capítulo 12 de Josué, versículo 7 hasta terminar, versículo 24. Y nos dice de igual manera las características, y no quiero entrar en cada uno de estos porque eso sería otro tema, las características de cada uno de estos reyes. Y si entro en las características de estos reyes, en el ámbito espiritual, cada uno de estos reyes en el ámbito espiritual representan, en el ámbito espiritual, espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Acuérdese, si usted lee en el libro de Daniel, cuando Daniel dispuso orar, porque la oración fue dada en la eternidad en los cielos inmediatamente. ¿Y qué dice el ángel? ¿Sí? Daniel, desde el momento que dispusiste, capítulo 10 al capítulo 12 de Daniel, fue respondida. Pero tuve una oposición, ¿sí? Hubo un príncipe, acuérdese, el cual hizo oposición, ¿sí? Y la Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes. Si bien estos reyes en el mundo físico existieron, pero también representan potestades de las tinieblas que se van a oponer para que usted ore, para que su familia haya comprensión, haya diálogo, haya unión. Y por eso nos dice Efesios, debemos estar vestidos de la armadura. Y Josué representa eso, es una lucha espiritual.
En el caso de Moisés es una administración, administrar con la vara. Y vemos, mis amados, que en el caso de Josué, en el último versículo, permítanmelo leer, de Josué capítulo 12, nos menciona el versículo 24, el rey Tirsa, otro, y 31 reyes por todos. 31 reyes, mis amados, no era uno. 31 reyes. Ahora, y dice, termina diciendo por todos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cuando Dios nos da su palabra, no hay ninguna letra de más. No hay ninguna palabra de más. Dice por todos. ¿Eso le dice algo a usted? Que todos sus enemigos Dios le va a permitir tener la victoria. No algunos, todos. Ahora dice el número. Tal vez usted no conozca. Josué y el pueblo de Israel, cuando cruzaron el Jordán, no sabían cuántos eran. Pero Dios sí sabe cuántos son. Usted no se preocupe por saber cuántos son, porque el que va a pelear por usted sabe cuántos son y les va a dar la derrota a todos. Que luego usted sí, ahora que ya sabe cuántos eran, sí los va a dejar registrados. Señor, gracias, porque cuando tenía 19 años, este servidor que está delante de ustedes, se le manifestó un asma que los médicos decían él no va a llegar ni siquiera a los 25 años. Pero hubo una iglesia, la iglesia oró por este servidor y Dios trajo sanidad. Sanidad. Y eso está registrado, no solamente en una hoja, sino en mi familia, que vieron ese milagro, y los hermanos allá en Barranquilla que oraron por este servidor. Mi hijo que estuvo en esa circunstancia, mi esposa, ya está. Dios ha hecho obras y quedaron ahí. Hermanos, no son algunos, todos van a quedar registrados. Que Dios le dio la victoria a usted. Quiero terminar con el tercer aspecto. Entonces, ¿qué significa o qué importancia tiene hacer ese registro, esa lista, ese balance? Déjeme decirle, primeramente es para alabar y adorar a Dios. Alabe a Dios. Cada vez, Señor, gracias. Gracias, te adoro, Señor, te exalto. Y por eso cada vez que usted cante y alabe al Señor, cada letra va a tener sentido, porque el Espíritu Santo y la palabra le va a recordar lo que Él ha hecho por usted, y que usted y yo somos deudores del favor de Dios. Todos los días somos deudores. Es importante porque usted va a expresar adoración a ese Dios y alabanza y gratitud. Pero de igual manera, mis amados, porque nos va a permitir que otros lleguen a saber que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Amén. 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 Que Él es fiel y cumple sus promesas. Y que en Él no hay sombra de variación, que Él no cambia. Amén. Amén. Póngase en sus pies, por favor. Poderoso Padre Celestial, gracias. Señor, gracias. 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 No estamos aquí por nuestras propias fuerzas. No estamos aquí de pie, Señor, no solamente humanamente, sino fortalecidos en la fe, no porque seamos diestros o conocedores de la Escritura, sino porque tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis dos hijos. Gracias por lo maravilloso que ha sido para conmigo, Señor, para con mi familia. Gracias porque en medio de las dificultades tú has estado ahí, Señor.
no como un Dios ausente, sino como un Dios presente. Gracias, Padre, porque si vemos, Padre, que el enemigo, Señor, se levanta como ríos, tu Espíritu Santo levanta banderas a favor nuestro. Señor, sabemos lo que estamos viviendo a nivel de país, a nivel, Señor, en nuestros barrios, en las localidades, en los municipios. Señor, pero tú no eres un Dios ausente e indiferente. Señor, tú conoces, Señor, la situación en la cual cada uno de nosotros estamos. Señor, y tú no eres un Dios, Señor, en la cual eres un espectador, sino estás involucrado e interesado, Señor, en que las cosas cambien para bien. Señor Dios, henos aquí, Señor. Queremos ver tu gloria sobre esos problemas, sobre esas circunstancias. Señor, cual sea, Padre, obra poderosamente, da la respuesta, Señor. Te imploro, Señor, que nos perdones si hemos sido olvidadizos, Padre. Señor, ayúdanos, Padre. Perdónanos y guíanos. Sorprende para bien a tu iglesia. Gracias por esta iglesia local. Gracias por la iglesia que tú estás formando. Gracias, Señor, por las respuestas. En tu nombre, oh Cristo, ahora y siempre. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Tomemos